Hola queridos colegas, siempre un gusto poder coincidir y hoy no es la excepción. Hoy platicaremos de un tema que suele ocurrir mucho en nuestras aulas, pero que no tomamos mucho en cuenta. Ese tema es las curiosidades que hay detrás de nuestra aula que casi nadie ve, que no tomamos muy en conciencia. Nos habíamos planteado esta situación. Pues resulta que a lo largo de nuestra vida y nuestra experiencia profesional, sin duda estamos muy enfocados en impartir grandes clases, grandes sesiones, tener recursos didácticos muy valiosos, tener ese acercamiento con nuestros estudiantes, calificar sus actividades y demás. Pero hay un tema muy interesante con unas variables que es importante poder acentuar y considerar. Sin duda, dentro del aula pasan muchas situaciones a veces desapercibidas, a veces que ya normalizamos o que ya tenemos como default. Este tipo de situaciones que ocurren en el aula realmente también llegan a sostener el aprendizaje y favorecerlo. Y vamos a platicarlo de la siguiente manera, en lo personal y de manera muy general también. Pues resulta que en muchas ocasiones nos llevamos unas sorpresas impresionantes. Por ejemplo, que tenemos aquel alumno que está en la orilla y que parece que no pone atención y que nunca escucha, y nos da unas intervenciones increíbles, unas intervenciones sumamente especiales, y que quizás su posición estratégica de estar hasta el final es el poder integrar toda la información y poder compartirla. Entonces es de las cuestiones anecdóticas que luego nos llega a ocurrir, ¿no? Esos alumnitos que están percibidos de nuestra parte como el que nunca participa, el que está lejano, el que parece que no pone atención, y nos dan la sorpresota con participaciones muy puntuales, muy efectivas, muy positivas. Entonces ahí está una de esas curiosidades que nos llega a ocurrir. Y sin duda también es muy importante pues todo lo que implica a veces la revisión de las actividades, ¿no? ¿Cuántas actividades no nos han entregado con las hojas arrugadas? ¿Y qué decimos? Desordenado, mal hecho, no está bien. Pero resulta que a lo mejor esa hoja así un poquito maltratada quizás muestra un estrés del estudiante, o muestra más allá de un descuido cómo lo llega a tomar, ¿no? O sea, ¿qué hay detrás de una hoja arrugada? No es solamente el descuido de cerrar mal el cuaderno, quizás es ese estrés de tratar de comprender lo que tiene que hacer, ¿no? Definitivamente, y es un elemento que debemos de considerar para poder atender a ese estudiante y buscar trabajar con él esa parte, ¿no? de ese manejo de estrés. También tenemos el clásico estudiante que luego platica muchísimo, y resulta que detrás de ese estudiante que platica mucho en clase hay un estudiante callado en la familia. Es un estudiante que en casa no participa, no dice, no habla, pero llegando con nosotros en nuestra aula, en su refugio, puede expresarse. Entonces también es otra curiosidad, otro indicador que debemos de poner atención. Ese niño que también por lo general, o ese joven que llega 20 minutos después, ¿qué hay detrás de ello? A lo mejor en su momento puede ser que nuestra mente llegó tarde.
Sin embargo, cuando nos ponemos a analizar el contexto que hay detrás, quizás podemos tener la empatía para conocer una circunstancia que no le permite estar a tiempo, y que trabajando en conjunto se puede lograr esa situación, ese cambio. A lo largo de nuestra experiencia tenemos varios alumnos así, y cuando nos acercamos y les damos esa confianza, sin juicio y preocupándonos por ellos, muchas veces tenemos esa respuesta favorable, y esa respuesta que nos permite ese acercamiento y esa conciencia de qué está pasando por esas llegadas tardes, ¿no? Definitivamente son elementos que debemos comprender y que son importantes integrar a nuestra labor, ¿no? Definitivo. Igual también aquellos niños o jóvenes que siempre buscan apoyar, que siempre buscan ayudar, también son llamadas de atención o son situaciones que debemos de sumar al seguimiento que tenemos de nuestros estudiantes. Sin duda hay varios elementos que están detrás y que llegan a ocurrir y que tenemos que tomar en cuenta. Dentro de las curiosidades docentes que también en muchas ocasiones se dan en una aula, puede ser desde el previo, antes de llegar al aula, en el cual nos estamos cambiando y de repente manchamos nuestra ropa y vamos a cambiar el look, y resulta que ese look al llegar al aula fue un look que conquistó. Entonces esas curiosidades existen. O aquella planeación que nos esmeramos y los puntos que consideramos que no eran tan decisivos, resulta que al momento de aplicarlos en el aula fueron sumamente decisivos, fueron sumamente apasionantes, y que también nos permite retroalimentarnos para poder considerarlos en posteriores sesiones o clases. Entonces, interesante, ¿verdad? ¿O qué tal esa situación donde llegamos al aula y resulta que también tenemos un detalle en nuestro escritorio? Un pequeño presente, quizás de un alumno que nunca vamos a saber quién fue, pero que también te alegra el día y te alegra el alma. O también esos detalles donde llegamos temprano a clases, llegamos previo a todos y dejamos esos detallitos ocultos para que nuestros estudiantes los encuentren. Son detalles muy sencillos, pero que están presentes y cambian la vida o el día de nuestros estudiantes. O también aquellos alumnitos que llegan 20 minutos antes a la clase y que decimos que madrugadores, que trabajadores, pero la realidad es que quizás llegan a su refugio y donde tienen paz. Hay muchas situaciones que se pudieron dar, pero hay que valorar cada una de ellas, queridos colegas. ¿Y a ustedes qué curiosidades detrás del aula, detrás del proceso de enseñanza, aprendizaje, planeación, evaluación, retroalimentación, participación, análisis, presentaciones, trabajo en equipo, hay que debiéramos considerar como curiosidades importantes que influyen para el aprendizaje, para la vida? Espero que me las compartan y que sigamos creciendo juntos, que sigamos compartiendo. Les mando un fuerte abrazo. Su página Pedagogía Transformando Vidas con Educación de Alto Impacto y su servidor Juan Carlos, aportando un granito de arena para poder compartir entre todos. Cuídense mucho, espero sus comentarios y también compartir nuestro contenido para que podamos llegar a más, que podamos crecer juntos. Bendiciones, hasta la próxima.